Y ya le damos la bienvenida a Fernando Lugo, que anoche llegó a Montevideo y que inmediatamente después se reunió para cenar con el presidente José Mujica. Bienvenido, un gusto tenerlo en los estudios de Televisión Nacional. Buenos días, un gusto, un saludo fraterno a la teleaudiencia y qué alegría estar en Montevideo y ser recibido nada más y nada menos que por el presidente de la República anoche en un excelente asado uruguayo, ¿no? Compartido con un excelente vino también. Yo creo que el presidente entiende mucho más que yo de eso. Un ambiente bastante agradable. Usted me decía, estaba sí, el canciller, estaba el ministro del Interior, Bonomi. El ministro del Interior. Es que he venido también con un grupo de parlamentarios ahí de Paraguay y estuvimos intercambiando opiniones, ideas de lo que está aconteciendo últimamente en Paraguay, porque el golpe de Estado del 22 de junio no quedó allí, no paró allí. Hay una serie de situaciones para nosotros irregulares que están sucediendo en nuestro país y que lastimosamente no se dan a conocer porque no convienen a muchos intereses creados que hay en la República. ¿Cuáles son esos hechos irregulares que usted Por ejemplo, menciona? antes de ayer despidieron a 350 obreros de la Secretaría de Acción Social. Ya van sumando más o menos más de 2.000 despedidos. Pero no es solamente eso, es el motivo del despido. Porque en Paraguay todavía es un delito ser zurdo, ser izquierdista. Yo le preguntaba a alguien, ¿y aquí cómo le consideran a la gente de izquierda? ¿No? Allá, antes, en la década del 60-70, era ser comunista. Hoy ya ser de izquierda es un delito que no tiene espacio ni lugar, ni siquiera para trabajar, que es un derecho natural, el derecho al trabajo que nos permite una vida digna. Y creo que eso, en una sociedad moderna, civilizada, democrática, entre comillas. Lugo, analistas fundamentalmente políticos de izquierda señalan que su destitución está vinculada con intereses empresariales que están radicados fundamentalmente en el sector agropecuario, en el sector del agronegocios. ¿Usted reconoce esto como algo válido? Sin ninguna duda, porque tomando en consideración las primeras medidas que toma el presidente golpista, primero, liberaliza las semillas transgénicas, que nosotros estuvimos estudiándolo detalladamente en el país. Segundo, da vía libre a una multinacional, una empresa de aluminios, Río Tinto Alcan. Estuvimos estudiando 2 años. Reconocen una deuda espúrea de Gramón Berres. Gramón Berres fue un ministro de Stroessner, que hizo un préstamo de millones en un banco suizo que nunca llegó al Paraguay. Ellos reconocen eso. Aparte de otras medidas económicas también, como la negativa de implementar el impuesto a la exportación de la soja. Nosotros lo veníamos estudiando y vamos a presentar un proyecto de ley, pero creo que es el único país que los agronegocios y sobre todo la soja no tiene ningún impuesto a la exportación. Es decir, esas 4 medidas económicas lo muestran de cuerpo entero los intereses que estaban por detrás del golpe de Estado del 22 de junio. Sin embargo, ese golpe de Estado que usted señala estuvo antecedido por un juicio político que en realidad está reconocido por la Constitución paraguaya. Tanto el juicio del Parlamento como también el apoyo otorgado por el Poder Judicial paraguayo a la decisión de ese Parlamento. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. El juicio político es una figura jurídica que contempla la Constitución Nacional, pero no de la forma como se ha hecho. Ahí se han violado artículos constitucionales, por eso decimos que es inconstitucional ese juicio político. El artículo 16 de la Constitución Nacional y el 17 habla del debido proceso. O sea, el juicio tiene que tener un proceso. Y el imputado tiene que tener el derecho a la defensa. Hubo un juicio político en Paraguay en la que duró 3 meses. Aquí el imputado tenía derecho a la defensa 2 horas, de las 12 a las 2 de la tarde. Uno que roba una gallina en Asunción tiene derecho a 5, 9 horas para defenderse. Este presidente electo democráticamente tuvo 2 horas para defenderse. En una nota de prensa se señalaba que usted no hizo uso de esas 2 horas, sin embargo. No habló 2 horas, habló menos. Porque la sentencia ya estaba escrita de antemano. Podía hablar 10 horas también. Pero la sentencia estaba de antemano. La sentencia de culpable ya estaba escrita un día antes.
Desde sectores empresariales, como por ejemplo la Unión Industrial de Paraguay, se ha señalado que en su gobierno existía falta de respeto a la propiedad privada, que había campesinos, por ejemplo, que ocupaban tierras en forma ilegal y que su gobierno fue débil ante esas actitudes. La desinformación es una forma grave de crear conciencia. Cuando recibimos el gobierno, en el 2008 había 189 ocupaciones de tierra. 189. Cuando se nos destituye, había 50. 50 ocupaciones de tierra, de hecho. Más de 100 desalojos sin derramamiento de sangre, con un protocolo del Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, junto con la Policía Nacional, en conversación continua con los ocupantes. Lo que la gente quería que nosotros quemáramos ranchos, matáramos a gente, violáramos los derechos humanos de los ciudadanos. Nosotros no estamos en contra de no estamos a favor de una violencia, por eso no hemos reaccionado de esa manera. Hemos hecho más de 100 desalojos, 189 cuando recibimos, 50 cuando dejamos. Yo creo que la estadística habla a las claras de que el gobierno que hemos presidido ha sido un gobierno que tenía las cosas bien claras en términos sobre todo de defensa de la propiedad privada. Respecto a la aparición de grupos armados, como es el caso del Ejército del Pueblo de Paraguay, que bueno, que se señala que asaltaba haciendas, rompía maquinaria, secuestraba empresarios. ¿Cómo veía usted que ocurriera eso durante su gobierno? Muchos también adjudican. El EPP nació hace 15 años. No nació durante el gobierno de Lugo. Nació, se consolidó y se fortaleció en los gobiernos anteriores. Y más que nunca, durante nuestro gobierno, hemos perseguido hasta bandas de criminales. Es más, se han apresado a algunos durante nuestro gobierno. Mal nos pueden tildar de ser cómplices de este grupo. Es más, el gobierno golpista de Federico Franco dijo que a la semana lo iban a agarrar, de la oreja lo iban a traer. Pasaron 2 meses y medio, ahí están. Y cada mes están haciendo un acto de violencia en la región del norte del país. ¿Usted cree que estos grupos radicales perjudicaron su gobierno? Yo creo que sí. La inseguridad no es monopolio de Paraguay tampoco. No somos ni el mejor país ni el peor país. La inseguridad es un fenómeno que viene con la globalización y está en todos los países, creo que aquí también. Pero para la imagen país, realmente la existencia de un grupo de delincuentes siempre no es la mejor carta de presentación. ¿Usted se hace autocrítica de cómo ocurrieron los hechos, de cómo usted finalmente termina saliendo del gobierno, de la falta de un soporte político que sostuviera su gobierno y también de un apoyo popular que sostuviera su gobierno? Bueno, nosotros tenemos mucha autocrítica, ¿no? Primero porque el proceso paraguayo es un proceso diferenciado. Llegamos a la presidencia de la República sin un partido que sea el sustento político, sin una presencia significativa en el Parlamento. Hemos creado el Frente Amplio, Frente Guazú, 2 años después de comenzar el gobierno. Es decir, hay una serie de situaciones que no se han dado como se han dado en otros países, como el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, que se crea el Frente Amplio creo en el 71 y llegan al gobierno en el 2004, después de 33 años. Nosotros llegamos al gobierno y después creamos el Frente Guazú, ese sustento político que en este momento sí se va consolidando, se va conformando la unidad de la izquierda paraguaya, algo inédito también en la política nacional. ¿Su proyección es ser senador para el próximo periodo, cuando haya elecciones en Paraguay, en abril 2013? Tengo las vías libres para ser candidato a senador activo, pero eso lo discutimos en la mesa política del Frente Guazú, y yo creo que si ellos ven conveniente, ya hay un consenso. El domingo tuvimos una asamblea y por consenso me han elegido presidente del Frente Amplio, o Frente Guazú, en Paraguay. Yo creo que el jueves, el viernes, cuando estoy volviendo, tendremos una serie de reuniones políticas con la mesa de presidente del Frente Guazú y ver cuál sería la mejor situación. Sin duda
que tener una lista única de senadores, de diputados, de junta departamental y de gobernador es lo ideal, pero eso tiene que pasar por una amplia discusión política de los diferentes sectores que conforman el Frente Guasú. ¿Cuál es el mensaje que usted trae aquí a Montevideo? ¿Va a participar en un conjunto de actos públicos? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere transmitirle al pueblo uruguayo? Bueno, yo creo que este pueblo uruguayo ha sido siempre solidario con el pueblo paraguayo. Durante la dictadura de Stroessner, durante situaciones difíciles que ha vivido la República del Paraguay, siempre hemos conversado con el presidente Tabaré antes, con Mujica después, que nosotros como miembros del Mercosur y países pequeños teníamos que consolidar y nuestra relación se debería fortalecer. Y venimos justamente para consolidar eso y agradecer la gran solidaridad uruguaya y también latinoamericana ante este golpe de Estado. Y decir que en Paraguay hoy, además que los medios de comunicación no lo dan a conocer, se da una situación muy difícil con los obreros, con los campesinos, con los funcionarios públicos, como decía hoy, más de 2.000 funcionarios, simplemente por ser de izquierda, simplemente por pensar diferente. Sin embargo, eso evidencia que los que están en el gobierno hoy día hacen un gobierno para unos cuantos. Nosotros apostamos y lo hemos hecho. El Paraguay para todos y para todas, sin exclusiones. Dentro de los campesinos, ¿usted cree que puede haber sido una desilusión que usted en la campaña electoral prometió una reforma agraria que finalmente no se concretó? Por diferentes motivos y razones también. Nosotros siempre decíamos que el tema fundamental es el problema de la tierra. Paraguay tiene 4 instituciones que titulan las tierras, que no se coordinan. Nosotros siempre decíamos que un catastro nacional de propiedades debería ser el punto inicial de una genuina reforma agraria. No lo hemos logrado. ¿Por qué no lo hizo? Y porque dependía de una ley del Parlamento, de financiación y de unificar las instituciones encargadas también. Porque hay una serie, y se judicializa. Nosotros hemos solicitado más de 100 reclamos a la justicia de tierras mal habidas. Todos quedaron encajonados. Yo leía que hay como aproximadamente 8 millones de hectáreas, lo que se llama en Paraguay malavidas, entregadas a propietarios que no correspondía que se le entregaran, en detrimento de los campesinos. Así es. Y es más... Y con eso no se pudo hacer nada. Quedó todo varado en la justicia. Hemos hecho 100 reclamos a través del Procurador General de la República, porque se judicializa y va y termina en la justicia. Y es muy cierto, la justicia es una justicia cautiva del Parlamento. Cuando yo he solicitado que me dieran la inconstitucionalidad, el Parlamento la amenaza. Si estos ministros lo dan, nosotros también la enjuiciamos políticamente. La política del chantaje desde el Parlamento es muy fuerte contra el Poder Judicial, entonces se ven con las manos atadas y no pueden hacer nada. Y Paraguay hay muchas cosas que solucionar. Sin duda el tema de la tierra es un tema fundamental. Paraguay es un país de 2 o 3 pisos, porque su extensión es 406.752 kilómetros cuadrados. Sumando todos los títulos tenemos 529.000. Entonces hay tierras que tienen un título, 2 títulos, 3, de 2 o 3 pisos. Y eso se resuelve en la justicia. Cuando ocurre su destitución y el proceso posterior, ¿qué papel cree usted que jugó Estados Unidos? Estados Unidos fue muy cauto esta vez, ¿no? Yo creo que los otros golpes de Estado siempre han tenido una acción muy directa y abierta. Hasta ahora incluso Estados Unidos no tiene un reconocimiento explícito del gobierno golpista de Franco. Está como la expectativa, pero de todos modos yo creo que hay otras fuerzas económicas, de hecho, que tuvieron gran preponderancia en el golpe de Estado parlamentario que se ha hecho, porque muchos dicen que no hubo golpe de Estado porque no hay tanques en la calle, no hay muertos, no hay heridos, es cierto que todo es normal, dice la OEA, no la OEA, el informe Insulza, dice que todo es normal, ¿verdad? Y no es así. No todo está normal, no todo está tranquilo. Aquí hubo una ruptura del orden constitucional y del orden democrático que afectó a Paraguay y afectó a la región también. ¿Usted lo identifica fundamentalmente con los empresarios de la soja o con los empresarios agropecuarios en general? El agronegocio en Paraguay es el negocio más floreciente del país. Si en un tiempo fue otro rubro, hoy día uno le pregunta a cualquier joven empresario, usted si tuviera dinero, ¿en qué investiría? Agronegocios. ¿Por qué? No tienen impuestos, pueden exportar, tienen libertad de producir la cantidad que quieran, sin mucho control, entonces es vía libre. ¿Y usted no pudo hacer nada con todo eso?
Nosotros tuvimos una fuerte discusión con ella a través del SENAVE, que es la Secretaría Nacional del Control de Semillas, ¿no es cierto? Y ellos dijeron que era una cuestión ideológica. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de salud y una cuestión de distribución equitativa de la tierra y de la producción. Y en cuanto a su vida personal, ¿cuánto cree que afectó su popularidad cuando se hizo público el conocimiento de la aparición de su paternidad secreta, su vínculo con las mujeres? ¿Cuánto cree? Usted habló de eso, habló de las debilidades, habló de los seres humanos, de cómo somos los humanos, pero ¿cómo cree usted que eso afectó su imagen de líder político? En Paraguay hay una cuestión particular, ¿no? Cuando surge mi candidatura, en el 2006, 2007, los otros partidos vienen a acoplarse a la candidatura de Lugo, porque hay un fenómeno psicoafectivo en Paraguay muy fuerte. Cuando la gente te llega a querer, ninguna destrucción de imagen es efectiva. Nosotros decimos en guaraní, ndera y juche pehuelo mitad, peyendo pabello. Si la gente te comenzó a querer. Por eso, el Partido Liberal, nosotros no le hemos pedido asociarse a la candidatura a Lugo. Ellos decidieron y se acoplaron a nosotros. ¿Por qué? Porque iban en todos los lugares y decían, no, aquí ya estamos con Lugo. Ya le queremos a Lugo. Este tipo no nos va a robar escandalosamente como hace la clase política. Entonces yo creo que en ese sentido, puede ser que haya afectado en algunos miembros de la iglesia más tradicional, que han hecho también una gran propaganda, y que han participado también del golpe de Estado, hay que decirlo. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que también tiene su derecha e izquierda para entendernos, especialmente dos obispos que se han manifestado abiertamente, me han pedido la renuncia, ¿no?, en compañía del nuncio apostólico, y yo le dije que no, yo no tenía motivos para renunciar. Pero cuando nosotros fuimos desalojados del Palacio de López, la aceptación de las políticas de Estado que realizamos tenía el 68%. ¿Cómo es posible? Un país con una economía sólida, con reservas creciendo, con inflación controlada, con inversión aumentando, o sea, económicamente sólida, con políticas sociales con relativo éxito porque no habían todas las libertades para realizarlo. Entonces, faltando 9 meses para las elecciones, nadie entiende por qué viene este golpe de Estado en este momento. Y una sola explicación. Si esto seguía, el proceso democrático de participación y de los grupos populares continuaba en Paraguay. Esto tiene que cortarse de cabeza para que esto no continúe. Si usted mira hacia atrás, ¿de qué diría no volvería a hacer o lo haría de manera diferente? Y la misma inicio de la candidatura, sin duda es muy importante, y me lo decían. Es que yo decía que en la política yo soy como un sapo de otro agujero, yo no tengo un partido, yo no estoy afiliado a ningún partido. No soy un político de raza, no tuve militancia política en ningún partido, ¿no? Y hasta ahora me considero como alguien, un facilitador, un articulador, un signo de unidad, de fuerza de izquierda. Y yo creo que en la política hay que tener el sustento de un partido, el sustento popular, organizado, porque Fernando Lugo tiene un gran sustento popular, pero desorganizadamente. ¿El presidente de la República le pidió algo a usted en particular, José Mujica? Nada especial, sino de seguir uniendo fuerzas, ¿verdad? Él tiene una gran trayectoria, es un sabio para mí, el señor Pepe Mujica, es un sabio. Uno aprovecha palabra por palabra lo que está diciendo para sacarle el jugo del gran mensaje que tiene cada día. Y creo en este señor, creo en sus palabras, en su testimonio, en su vida, y nos ha dicho muchas cosas anoche. Dio un pequeño discurso imperdible, desde la historia que hace a América Latina, que hace al mundo, el momento actual. Y una cosa muy interesante, es que Pepe hable de esto: yo que estoy llegando al fin de mis días. Se notaba como que termina el ciclo biológico de Pepe, pero su pensamiento, su testimonio irá tan presente aquí en la vida política de este país, ¿no? ¿Cree que el próximo gobierno debe
volver al Mercosur e intentar levantar la suspensión que hoy tiene? El Tratado de Ushuaia, que fue aplicado, fue a pedido de Paraguay. Ironía del destino, ¿no? En el año 96 hubo un intento de golpe en Paraguay. En el 98 también. En el 2000 también. Pero golpe militar. Y Paraguay pide a los socios del Mercosur elaborar un tratado de defensa de la democracia y que sea la condición sin la cual no se puede formar parte de este bloque. Y la misma herramienta que Paraguay ha pedido se está aplicando hoy día a Paraguay. Ojalá. Este presidente es un presidente que ha apostado por la integración desde el primer día de su gobierno. ¿Volverá a ser presidente? No, no creo. No creo, ¿verdad? Pero yo creo que la integración tiene un proceso riquísimo en la región, más aún para un paraguayo. Somos ya un país geográficamente mediterráneo y creemos que nos necesitamos todos aquí en la región. Lugo, muchas gracias por haber venido, un gusto recibirlo. Encantadísimo, muchas gracias, de nuevo mi saludo. Este día medio fresco aquí en Montevideo, ¿no? Pero de todos modos, los uruguayos ahí con su mate seguramente estarán disfrutando y saboreando el mate y disfrutando este día. Muy buenos días a todos. Gracias por haber venido. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.